Bueno, audiencia respetada y querida, vamos a hablar con un personaje aquí en el Ecuador recuerda como un hombre de integridad, un hombre que ha tenido varias dignidades públicas. Es el economista Guillermo Landázuri, exdiputado provincial, exdiputado nacional, presidente del Congreso Nacional, presidente del Colegio Nacional de Economistas, presidente de COPA, que es un organismo eh, también internacional, profesor universitario y además, en la vida privada es un emprendedor, es un empresario privado que ha tenido que afrontar una serie de desafíos, de retos para sacar adelante sus emprendimientos. Así que el primer tema con Guillermo Landázuri, a quien saludo en primer lugar. Gracias, Guillermo, por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcelo, muy estimulado por este diálogo que voy a tener contigo y muy preocupado por el presente y el futuro del Ecuador. A ver, Guillermo, un Estado, un gobierno es un macroemprendimiento que tiene que ver con esta vez 18 millones de ecuatorianos. Es un macroemprendimiento que tiene varias aristas. Tú eres economista y con toda tu experiencia, yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué afanes, qué empeños, qué emprendimientos requiere el país ecuatoriano para salir de su crisis? Esa es la pregunta general que hoy quiero tratar contigo. Muy bien, Marcelo. Yo creo que aquí hay varios temas muy relevantes. Primero, ¿por qué nosotros vivimos en un ambiente cuando tú y yo éramos jóvenes, bastante jóvenes? Yo creo que concebimos emprendimientos. No esperábamos tener un gran capital para ser emprendedores. Creo que nos tuvimos la oportunidad de una muy buena educación. Por ejemplo, yo reconozco el valor de mi educación primaria en la Escuela Espejo, una gran escuela municipal. Luego yo fui al Colegio San Gabriel de los Jesuitas y finalmente estuve en la Universidad Católica. Y claro, yo creo que eso me dio un gran bagaje para luego emprender junto con un hermano mío en desarrollos industriales. Nosotros hemos formado una de las empresas más importantes de fabricación de componentes para los vehículos que se ensamblan aquí en el Ecuador, fundamentalmente con General Motors, y también ahora estamos armando motocicletas que tienen un horizonte muy estimulante. Entonces, eso viene de una educación, viene de un ejemplo de los padres. Yo te quiero decir, permítame mandarme un pequeño comercial de que mi madre, el año en que yo nací, ella me dice en los años 40, a fines de los 40, ella concibió un emprendimiento que fue la base de nuestro bienestar, porque yo te digo, es muy importante que aquí en Quito se encontraron personas de provincias. Mi padre y mi madre son provincianos, eran provincianos, ya fallecieron los dos, y los dos eran maestros. Y mi madre desarrolló un emprendimiento en el sector educativo que ha sido la base de nuestro bienestar. Fue el libro del escolar ecuatoriano en el cual tal vez tú también te Yo, yo, formaste. yo aprendí la primaria en el libro del escolar ecuatoriano, Guillermo. Bueno, ese libro fue desarrollado por mi madre en conjunto con otra profesora de la escuela anexa Guayaquil hace 70 y tantos años, y ha sido la base de nuestro bienestar que me permitió a mí y con mi hermano ser también emprendedores. Y luego mi madre formó un colegio particular que se llama el Colegio Andino después de haber sido rectora del Normal Manuela Cañizares. Entonces, esos son los elementos familiares y formativos, y luego ya viene la iniciativa de uno también que me permitió hacer emprendedor juntamente con mi hermano. Y claro, yo comparo con esta época. Nosotros fuimos emprendedores en un escenario propicio. Yo creo que en el Ecuador hubo, por ejemplo, la industrialización de los años 70 que fue muy positiva. Algunos dicen que demasiado se protegió al sector industrial. Puede ser que algo se haya ido la mano, pero yo creo que hubo un modelo que lo asumió el Ecuador bajo el impulso de la CEPAL,
de la Comisión para América Latina y nos industrializamos de una manera adecuada aquí. Ese fue un proceso bien interesante. Guillermo, creo que el proceso se llamaba, claro, fue de la CEPAL, proceso De de sustitución de importaciones, así fue, Así ¿no? es, ese es el nombre que llevó. Yo creo que tuvo sus méritos, algunas deficiencias también, como todo lo que se emprende, pero fue positivo para el Ecuador. Y en ese escenario yo conozco multiplicidad de empresarios como nosotros que empezaron en esa época, algunos con algún apoyo de los padres, como en el caso mío, y otros por sus propios méritos, pero creo que esa fue una etapa virtuosa en la cual había la conjunción de un espíritu emprendedor y de una muy buena educación que había en el país. Ahora tú encuentras que el fruto de la educación, en la gran mayoría, sobre todo en la educación pública, lo que saca es jóvenes que están resentidos, que están molestos. Yo creo que sí hay razones para estar molestos, pero sobre eso tiene que haber un espíritu de emprendimiento, de progreso, que solamente el ser humano se puede dar a sí mismo. Entonces, yo creo que ahora tenemos una mentalidad muy difundida en los jóvenes, sobre todo aquellos que provienen de sectores medios y populares, de suscribir la tesis del correísmo, de que lo que hay aquí es una riqueza que ya está creada y lo que hay que hacer es quitar a unos para redistribuir a todos y así no progresa el país. Sí, tiene que haber una política impositiva de impuestos a quienes más tienen, pero sobre todo tiene que haber un escenario de aliento y de impulso a quienes tienen iniciativas. Y las personas, sobre todo los jóvenes, tienen que cuestionarse cuando tienen elementos en su espíritu, en su raciocinio, que les impulsan a desarrollar actitudes negativas, dañar al país, protestar dañando la vida de los demás. Yo creo que tenemos un grave problema de identidad y de una mentalidad de progreso en la cual tiene mucho que ver la educación, sobre todo pública, y tienen mucho que ver los líderes políticos, muchos de los cuales yo diría que han malformado, que han deformado la conciencia, sobre todo de los jóvenes, no de todos, por supuesto. Yo espero que muchos jóvenes asuman este mensaje de ser emprendedores, de formarse ellos mismos, en el caso de que la educación que hayan recibido haya sido deficiente, como en efecto ha sido en muchos casos, creo yo, particularmente de la educación pública, ¿no? Que ha formado jóvenes que tienen resentimiento y no tienen un afán de realización y de ñeque para construir su futuro. Ahora bien, Guillermo, antes de entrar a una pregunta de fondo que quiero hacerte en materia educativa, por vía de la anécdota, tu madre y tu padre tienen origen carchense, ¿es así? No los dos. Mi padre carchense, él fue de San Gabriel y mi madre fue de Píllaro, que es un cantón muy querido para En mí, donde, Tungurahua. claro, donde yo pasaba todas las vacaciones grandes jugando fútbol y comiendo manzanas desde los 6, 8 años hasta que fui al colegio. Ahí sí ya me quedé las vacaciones aquí en Quito, pero yo disfruté de Píllaro con mis primos y con mis parientes jugando fútbol allá en el querido Cantón Píllaro. Bueno, omití, no sé por qué, el hecho de que luego de haber tenido tú una educación de primer orden, luego fuiste a San Gabriel, luego a la Católica y fuiste decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica, Guillermo. Sí, tuve la satisfacción de ser decano en 4 periodos, de 2 en 2. Primero en el año 80 hasta el 84, en el 82 fui reelecto. Luego yo estuve en el gobierno del presidente Borja en la Corporación Financiera Nacional como gerente general y regresé a la facultad en el 92 y fui decano hasta el 96. Y esas fueron mis funciones académicas, digamos, yo he sido muy identificado con la Universidad Católica. Yo admiro a los jesuitas y también conozco parte de sus pequeñas limitaciones que explican que esa universidad esté ahora en una profunda crisis de identidad, crisis de demanda. Y yo creo que
quienes la hemos querido tanto, estamos muy angustiados por esa situación. Quizás quienes la dirigen recapaciten y puedan reenrumbar esa universidad que ha Me sido pasa tan... lo que a mí, Guillermo, porque yo también me eduqué en la católica en Y una de en mis, economía, ¿no? sí, en una de mis escolaridades, y lamento que hoy ha perdido nivel académico. Y a esto voy, porque la pregunta de fondo es, cuando tú fuiste niño, tú ahora me entero que naciste el 40, yo nací el 44. Yo Eh, 47 nací. Yo ¿Perdón? tengo 47 en 1947. Perdóname, yo soy mayor para ti entonces con 2 años. A ver, Guillermo, tanto tú como yo recibimos una educación esmerada en donde nunca se nos enseñó a ser resentidos sociales, Exactamente. nunca nos inculcaron el comunismo, la lucha de clases, el odio al que tiene dinero, el detestar al exitoso, no. Y además recibíamos una materia esencial por la cual ganabas o no el año, que era moral y cívica, ¿te acuerdas? Por Eso supuesto, fue, claro que sí. eso fue sustituido por toda una enseñanza del materialismo histórico, el materialismo dialéctico, la teoría de la plusvalía, toda esta Sí. cosa que tiene ya décadas de haber envenenado a la juventud, Guillermo. Pero que sí está bien estudiarle. Yo, por ejemplo, Marcelo, cuando yo empecé a ser profesor en la Católica, le sustituí al doctor Jorge Salvador Lara, que dejaba la cátedra, quien fue mi profesor. Y, y por supuesto, cuando tú aprendes para enseñar, ahí aprendes bien. Yo pude aprender el materialismo histórico, pude aprender las diferentes escuelas de pensamiento económico, pero ya por mi propia iniciativa para tratar de ser un buen profesor. Entonces, yo creo que está bien que se estudie, pero que no se deforme ni que se adoctrine con cosas que son a la final creaciones de mentes que pueden tener unas realidades diferentes, pero que no son totalmente aplicables a nuestra realidad. Debemos ser, en ese sentido, nacionalistas de crear nuestra propuesta a nuestra propia realidad. Pero Guillermo, el caso es no solamente ecuatoriano, es que Ah, son claro, ideas utópicas que fracasaron en todo el mundo. Ya no hay Unión Soviética, no hay la China de Mao, el muro se cayó, el así Chile es. de Allende fracasó, Venezuela está empobrecida, la Argentina está muriéndose del hambre, Nicaragua igual. Entonces, es una doctrina, es una utopía hermosa porque te enamora. Yo también la entendí, la leí, he escrito libros críticos sobre eso, pero es inviable en la práctica, pues Guillermo. Claro, buscar la igualdad de todos es una cosa absurda, ¿no? Está bien que todos tengamos oportunidades, pero ya lo que tú consigas es diferente de lo que otro consiga porque cada uno pondrá su empeño, sus cualidades, sus aptitudes, entonces no puede buscarse una igualdad absoluta, pero sí políticas que traten de, digamos, ayudar y fortalecer a los que tienen menos oportunidades. Eso está bien, pero eso es educación pública, por ejemplo, ¿no es cierto? Sin adoctrinamiento y sí desarrollando las capacidades de los jóvenes. Eso es lo que yo más extraño por la educación buena que yo tuve y que fue una educación dirigida a segmentos medios, ¿no? La escuela Espejo era de los segmentos medios. El Colegio San Gabriel era de medios hacia arriba, pero también tenía medios. Y la católica también era de segmentos medios y altos, pero buena educación que tú y yo tuvimos, ¿no? Ese era un elemento central, ¿no? No crearnos como con resentimientos, sino con ilusiones de construir un futuro. Y así pudimos tú y yo construir el futuro, ser políticos también, porque la política es un compromiso ético. Yo creo en una sociedad donde los liderazgos los ejercen las personas con más formación, con más capacidad y con más iniciativa. Yo creo en lo que se llama la aristocracia del mérito, ¿no? Las sociedades tienen que estar dirigidas por aquellos que tienen más méritos para hacerlo y no por aquellos que tengan simplemente una capacidad de engañar o de mandar mensajes, sobre todo a los jóvenes que deforman su mentalidad. No sé, algo pasó con la imagen. Eh, no importa, Guillermo, continuamos adelante, ¿no? Continuamos adelante porque producción nos está monitoreando, así que no te preocupes. Porque Quiero, yo,
Yo no veo Entonces, la imagen, no veo la imagen este rato. No sé qué pasó. no, no te preocupes de eso, tranquilo. Ya, Eh, solo hablo tranquilo. cuando me toque. Ya, No, no, sí, así es. Estate atento al audio, a lo que yo te pregunto, que viene la siguiente interrogación que tiene que ver ya en materia económica. Has hablado de que hay que pagar impuestos. Tú eres un empresario que paga impuestos, nunca se te ha conocido como evasor o como elusor tributario. Esta es la verdad. Y recuerdo yo en el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, a personaje al cual lo único que le tendría yo que reclamar es su silencio frente al correísmo, pero fue un ejemplo su gobierno de honestidad e integridad. Y yo creo, Guillermo, que como es la cabeza, son también los miembros, es el resto del cuerpo gubernativo. claro, eso se transmite a los Borja fue demás un hombre miembros. recto, honesto, y su gobierno también lo fue. Así es, Marcelo. Así fue. Y claro, el ejemplo de él se impregnaba toda la acción de su gobierno y luego la acción del partido, ¿no? Por eso creo que los líderes del partido cuidamos siempre esa imagen de integridad que tuvo y siempre ha tenido Rodrigo Borja. Yo también he pensado que Rodrigo debería seguir siendo un referente, ya no electoral como lo fue, sino un referente moral y político del Ecuador, porque el Ecuador necesita ese tipo de hombres que enrumben sobre todo a los jóvenes, y yo creo que él lo podría seguir haciendo, porque él sigue teniendo una lucidez increíble, sigue cuidándose, él sé que hace gimnasio todos los días, juega también tenis unas 3 veces a la semana, y qué bueno que siga ampliando su enciclopedia de la política, que entiendo que ha sido muy exitosa en todo el mundo. Y él alguna vez me decía, esto es lo que me ha dado a mí bienestar también en los últimos años, ¿no? Él se ha construido su casa allá en Cumbayá y dice que eso es fruto de los ingresos que le da en el mundo la enciclopedia de la política, que es admirable, ¿no? Claro, un hombre recto que no utilizó el poder para enriquecerse, conferencista, académico, profesor, maestro, docente, Así es. político, político de apostolado. Y eso yo lo tengo que reconocer. Y ya te digo, lo único, y de eso no quiero que hablemos, es el silencio que mantuvo durante 10 años de Correa, ¿no? Pero bueno, ese es otro capítulo. En materia educativa, en donde tienes algo que decirnos por tu madre, por tu padre, por ti mismo y tus experiencias, eh, ¿cómo debería reorientarse la educación pública, que como acabamos tanto tú como yo de reconocer que tiene este momento y que hace crisis por los contenidos que hoy se imparten, ¿no? Claro, yo creo que ahí hay dos temas. El tema de enseñar y formar en valores a los jóvenes y luego desarrollar sus destrezas, sus habilidades. Por ejemplo, yo creo que en el Ecuador necesitamos un gran impulso a la educación, no necesariamente universitaria, porque la universidad no es para todos, pero sí formar tecnólogos. Yo mismo estoy en un emprendimiento de tecnólogos para formar jóvenes que puedan con 2 años de formación con un enfoque muy práctico que se llama el modelo dual, que tiene su origen en Alemania, donde los jóvenes aprenden en las aulas, en su casa, estudiando y sobre todo practicando en las empresas. Ese tipo de educación necesitamos también para que los jóvenes sean emprendedores, para que no tengan miedo al fracaso. Mira, cuando yo fui empresario, claro, con todo el apoyo de mi madre y con la decisión también de mi hermano a los 23, 24 años, cuando saqué el primer préstamo del Banco Nacional de Fomento que nos dio para comprar las primeras máquinas que luego fueron la base para construir un taller metal mecánico y fabricar herramientas para General Motors y luego fabricar componentes como por ejemplo el chasis de la camioneta Loop D-Max, que es la que más se vende en el país, y el balde de esa camioneta. Entonces, yo soñaba en ese tiempo con tener 100 trabajadores porque tenía 10 antes de que ingrese en el sector automotriz. Luego, a los 8 o 10 años, pasé de 100 y llegamos a tener 400
hasta que en 2015 vino una crisis grave y ahí sí nos achicamos, pero ahora estamos de nuevo creciendo justamente por la diversificación que hemos hecho al tema de motos, que se combina con el tema automotriz. Entonces, ese es el resultado de un enfoque práctico de las ilusiones que tienes como emprendedor, de tener operarios bien formados, de tener una planta directiva de ingenieros, de administradores muy capaces y todos con una visión compartida. Yo creo que de eso se debe impregnar la educación pública para que los jóvenes encuentren empleos que sean productivos para las empresas y para ellos y para que puedan convertir en realidad sus sueños. Necesitamos emprendimiento aquí, pero no de esos emprendimientos por necesidad exclusivamente, donde tienes que hacer algo, comprar y vender algo para no morirte de hambre, sino soñar un poco más en grande, conjugando esfuerzos no solo de uno, sino de varios, porque las empresas a veces necesitan la conjunción de destrezas, de conocimientos y de aptitudes, y así se puede avanzar. Mira, en el caso mío, yo me ocupaba del tema económico, empresarial, y mi hermano era el técnico que concebía las herramientas, que concebía los procesos, y así pudimos hacer una empresa que ha sido emblemática en el sector de autopartes, pero yo tengo que reconocer que el origen de eso fue una gran empresa global como es General Motors, que creyó que podía invertir en el Ecuador en una planta de ensamblaje. General Motors compró una parte de las acciones de Omnibus BB y así pudo impulsar el desarrollo industrial en el Ecuador. Y, Correcto, Guillermo. Yo, entre los motivos de invitarte, y voy a seguirlo haciendo desde luego, es porque en tu familia, los Landazuri, yo he entrevistado a un sobrino tuyo que está a sí, cargo de esta cuestión de las motocicletas. claro, él se formó conmigo. Claro. Yo, yo lo Y te digo invité. porque ustedes son un ejemplo de haber pasado de la educación a la producción, de la Sí, educación a la producción. Esa es la conclusión que yo saco cuando hablo con un Landazuri de tu familia. Guillermo, te así es, agradezco Marcelo. enormemente porque tus palabras han sido fecundas y orientadoras. Y apréstate, por favor, porque sobre temas más específicos voy a seguir invitándote. Muchas gracias, Guillermo Landazuri. Con mucho gusto, Marcelo, y un saludo a tu gran audiencia. Yo seguiré compartiendo contigo estas reflexiones. Saludos, Marcelo. Un abrazo, Guillermo, y vamos adelante. Muy Igual. amable.